Unidad 3. Parasitosis intestinales por helmintos. Parasitosis intestinales por nemátodos. Parasitosis intestinales por cestodos y tremátodos. Parasitosis intestinales por nemátodos. Ascariasis, tricocefalosis, capilariasis intestinal, uncinariasis, estrongiloidiasis, tricostrongiloidiasis, oxirasis. Comparando el sílabo, nematelmintos. Nemátodos del aparato digestivo del hombre como ascaris lumbricoides, enterobios vermiculares, tricocéfalos, tricocéfalos trichiuris. Nemátodos que se adhieren por intermedio de formas larvarias, estrongiloides, stercoralis, ancylostoma duodenale y necator americanos. Mención de ancylostoma brasiliense y ancylostoma canino. Filaroideos, Guchereria bancrofti, Onchocerca volpulus, Manzonella osardi, Tirofilaria ignitis. Los nemátodos parásitos del hombre son gusanos alargados de forma cilíndrica, bilateralmente simétricos y con los extremos de menor diámetro. Poseen sistema digestivo completo, aparato reproductor muy desarrollado y sexos separados. Los órganos internos están contenidos en una cavidad corporal o pseudocele delimitada exteriormente por la pared, que comprende cutícula, hipodermis, una capa muscular. Se reproducen por medio de huevos que dan origen a larvas. De acuerdo al modo de transmisión de los nemátodos intestinales, predominan los transmitidos a través de la tierra, la cual se contamina con huevos o larvas que salen en las materias fecales. A este grupo de parasitosis se les denomina geohelminthiasis. Las principales son ascariasis, tricocefalosis, uncinariasis y estrongiloidiasis. Los efectos dañinos de los nemátodos intestinales en los adultos y en los niños se resumen en la figura. Las nematodiasis son parasitosis de amplia distribución y muy frecuentes en países tropicales. Las nematodiasis de plantas y de animales domésticos son muy comunes y afectan al hombre de manera indirecta. En las plantas usadas para alimentación humana existen muchas plagas producidas por nemátodos propios de cada especie de planta y que no llegan a ser parásitos humanos. En animales domésticos las nematodiasis son muy frecuentes, causan enfermedades y disminución de peso, lo que afecta económicamente la industria avícola, lanar y porcina de producción de carne bovina. La parasitología veterinaria y el interés por tratar y controlar estas helminthiasis en animales han avanzado más en los países desarrollados, en los cuales estas actividades superan a las que existen sobre parasitología humana. Las parasitosis humanas por estos elementos fueron reconocidas desde la antigüedad. Esto es explicable porque muchos de los nemátodos adultos son macroscópicos. Como existe una gran variabilidad de antihelmínticos, los resultados de las investigaciones clínicas para su tratamiento presentan resultados disímiles según los autores. Esto puede ser debido a las siguientes razones: intensidad del parasitismo antes del tratamiento, pues las infecciones leves se curan más fácilmente. Por esta razón siempre las investigaciones clínicas requieren ser cuantitativas. La escogencia de los métodos parasitológicos utilizados en los controles, pues es necesario incluir métodos de concentración y a veces cultivos. El número de exámenes realizados después del tratamiento, que generalmente debe ser 3 o más en periodos adecuados antes de que se produzcan reinfecciones. La experiencia de los microscopistas y el tiempo dedicado a cada examen. Vamos a ver las figuras. En adultos, esta figura se llama parasitosis, efecto de los nemátodos sobre la productividad. En adultos, helmintos intestinales, síntomas digestivos o anemia, productividad deficiente, pérdida de apetito, enflaquecimiento, debilidad. En niños, helmintos intestinales, bajo crecimiento, bajo peso, debilidad. Entrada tardía a la escuela y fallas de existencia, estudios escolares incompletos y deficientes, productividad deficiente, síntomas digestivos, anemia, deficiencias cognitivas. Vamos a leer las ascariasis, donde encontramos aquí la boca con ascaris lumbricoides, boca con labios prominentes observada al microscopio electrónico de barrido. Y acá los ascaris lumbricoides adultos, macho y hembra, nótese la diferencia del tamaño y el extremo posterior curvo del macho. Ascaris lumbricoides, corte transversal de una hembra. Se observan las dos ramas uterinas
redondeadas y el intestino aplanado y varios cortes de conductos genitales. Y los huevos, Ascaris lumbricoides, huevo fértil, huevo infértil. Ascaris lumbricoides, huevos en diferentes estados de maduración. A. Huevo embrionado con histómeros. Este es A. Huevo embrionado con blastómeros. B. Huevo larvado. Acá son blastómeros. Huevo larvado. Y C. Larva saliendo del huevo. ¿Cómo se produce la ascariasis? Ciclo de vida del hombre se infecta al ingerir huevos embrionados. 2. La larva se libera en el intestino delgado, atraviesa la pared y llega por vía sanguínea a corazón y pulmones. Asciende por vía respiratoria a la laringe, pasa a la faringe y es deglutida para volver al intestino delgado donde madura. Los huevos salen en la materia fecales y contaminan al ambiente. Estos huevos embrionan en la tierra. Los huevos embrionados contaminan aguas y alimentos. Ascariasis, obstrucción intestinal por Ascaris lumbricoides, cortesía. Ascaris lumbricoides, localización intrahepática. Granuloma de cuerpo extraño por huevos. El espacio blanco entre los huevos y el tejido es un artefacto de la preparación histológica. Absceso hepático, necrosis por Ascaris, adultos. Adultos saliendo por perforación de un divertículo de Meckel. Sale adulto por hernia inguinal. Adulto de Ascaris atravesando por dos orificios de una sonda de caucho. La flecha grande muestra el parásito. Las flechas pequeñas indican los orificios. Sale adulto por el oblicuo perforado. Ascaris lumbricoides saliendo por la boca y la nariz debido a la disminución de la temperatura corporal de un cadáver. Vesícula biliar con Ascaris adulto. Observado en estudio radiológico con contraste, las flechas señalan el parásito. Radiografía de intestino con contraste varitado. La flecha muestra Ascaris adulto que no toma el contraste. Intensa desnutrición de niño con distensión abdominal por Ascaris. Parásitos adultos eliminados después del tratamiento en un paciente con parasitosis intensa. Ahora vamos a ir al principio para leerlo de corrido todo el texto. Hemos leído las razones por las cuales los resultados del tratamiento antihelmíntico resultan de diferentes efectos. Debido a la gran eficacia de los antihelmínticos, su baja toxicidad, buena tolerancia y bajo costo, de los medicamentos se han recomendado hace siglos
que dentro de los programas de control de elementos incluía la quimioprofilaxis preventiva. Esta consiste en suministrar antihelmínticos de amplia acción, principalmente los benzimidazoles en dosis única, efectivos para los nematodos intestinales más frecuentes, para cicontel, para esquistosomas y en algunas circunstancias para tenias. La administración del medicamento se hace principalmente en niños escolares cada 6 meses durante varios años. El fin perseguido no es curar la helmintiasis, sino reducir la intensidad del parasitismo para que haya menos sintomatología y menor contaminación en la tierra. Estos programas recomendados por la OMS y el Banco Mundial por dar resultados de buen costo-beneficio han sido aplicados en muchos países de Asia, África y en algunos de América Latina son útiles en zonas de alta endemicidad. Ascariasis. La historia fue reconocido desde el antiguo Egipto en el papiro de Ebers y momias. Inicialmente se relacionaba con lombriz de tierra. En 1683 se estudió detalladamente su anatomía, pero solo en 1922 se definió su ciclo de vida. El helminto intestinal Ascaris lumbricoides que se observa a simple vista está registrado en documentos milenarios. En el papiro de Ebers se comenta de su existencia y se incluyen recetas para su tratamiento, con un vermífugo obtenido de la corteza de la raíz de la granada, medicamento que se utilizó hasta la mitad del siglo XX. En momias egipcias en los años 800 a 300 a.C. se hace referencia a estos parásitos de él. Este helminto es mencionado igualmente por Hipócrates, Aristóteles, Plinio. Por ser el género Ascaris un parásito intestinal del hombre, se tenía gran confusión con el lombriz de tierra, Lumbricus terrestris, pues se creía que los pacientes lo adquirían de la tierra y por ese motivo se le dio el nombre de especie lumbricoides. El nombre popular de Ascaris lumbricoides en varios países es lombriz intestinal. El médico británico Edward Tyson, en 1683, quien estudia anatomía comparada de muchas especies de animales, disecó y dibujó por primera vez el parásito, comparándolo con la lombriz de tierra. En la ilustración de su publicación, Tyson comparó las estructuras de los dos helmintos adultos. Durante el siglo se creyó que la hembra de Ascaris era vivípara y que salía de ella directamente las larvas. Solo en 1856 Ramson estableció las bases para el diagnóstico al asociar los huevos en las materias fecales con la presencia de los parásitos adultos, pero todavía no se conocía su ciclo de vida completo. El francés Devine, en 1862, trató de infectar perros, ganado vacuno y ratas con huevos larvados de Ascaris, pero no pudo conseguirlo. Concluyó que probablemente se requería un huésped intermediario y consideró la posibilidad de que fueran los miriápodos o 100 pies. Battista Grassi, en 1879, ingirió aproximadamente 100 huevos embrionados y 22 días después encontró huevos en sus materias fecales. Pero solamente estuvo en 1915 en Hong Kong experimentando con cerdos y ratones y estableció el paso de las larvas por los pulmones. Más tarde, Coino, después de ingerir alrededor de 2000 huevos embrionados, encontró larvas en su esputo. 11 días después de su ingestión, además presentó dificultad respiratoria severa con fiebre y cefalea. A los 15 días de estos síntomas tomó un antihelmíntico y arrojó 667 parásitos adultos en las materias fecales, con lo cual se aclaró el ciclo completo. Agente etiológico. Ascaris lumbricoides, por su gran tamaño de 15 a 30 centímetros, es el nematodo que más observan los pacientes. Se localiza en el intestino delgado y no se fija a la mucosa, pero se adosa a las paredes. Cuando muere espontáneamente o después de usar antihelmínticos, son expulsados solos o con las materias fecales. Ascaris lumbricoides es el nematodo intestinal de mayor tamaño. En su estado adulto, la hembra mide 20 a 30 centímetros de longitud y 3 a 6 milímetros de diámetro. El macho de 15 a 20 centímetros de largo con 2 milímetros a 4 milímetros de diámetro. Son de color rosado o blanco amarilloso y los sexos se pueden diferenciar macroscópicamente por la forma del extremo posterior, que en la hembra termina en forma recta, mientras que en el macho presenta una curva en la cual existen dos espículas quilinosas y retráctiles que le sirven para la copulación. El aparato digestivo está constituido por la boca situada en el extremo anterior, formada por 3 labios prominentes, por un corto esófago y por el intestino, el cual se observa aplanado y de color verdoso, que desemboca en el ano situado en una cloaca cerca al extremo posterior. La mayor parte de la cavidad interior está ocupada por el aparato genital, que se observa como un ovillo de conductos de diferente diámetro. En la hembra es notoria la presencia de 2 ramas uterinas que desembocan en la vagina, la cual se comunica con la vulva, localizada entre el tercio anterior y medio del cuerpo. En el macho los órganos genitales desembocan con el intestino en la cloaca. Los adultos no tienen órganos de fijación y viven en la luz del intestino delgado sostenidos contra las paredes, lo cual lo obtienen por la musculatura existente debajo de la cutícula. Este evita ser arrastrados por el peristaltismo intestinal. Cuando existen varios parásitos es frecuente que se enrollen unos a otros y formen nudos.
La vida promedio de los parásitos adultos es solamente de un año, al cabo del cual mueren y son eliminados espontáneamente. Esta es la razón por la cual pueden observarse su eliminación sin haber recibido tratamiento. Existe por lo tanto curación espontánea siempre que los pacientes no se reinfecten del medio externo, pues no existe posibilidad de reproducción dentro del intestino, puesto que todas las infecciones se hacen a partir de huevos del medio ambiente que provienen de las materias fecales de personas parasitadas. En diferentes animales existen otras especies de géneros de Ascaris y géneros relacionados. El más similar morfológicamente es Ascarisum del cerdo, en el cual no existe la infección cruzada. Los ascaridios de perro y gato, género Toxocara, pueden infectar al hombre, pero no pasan de la etapa larvaria y producen el síndrome de migración larvaria visceral que se estudiará más adelante. Los huevos fértiles provienen de las hembras fecundadas, tienen forma oval o redondeada y miden aproximadamente 60 micras de diámetro mayor. Tienen 3 membranas, una externa mamelonada y 2 internas lisas inmediatamente debajo de la anterior. Estos huevos, al ser examinados en las materias fecales, se observan de color café por estar coloreados por la bilis y en su interior presentan un material granuloso que posteriormente dará origen a las larvas. Los huevos infértiles observados menos frecuentemente provienen de hembras no fecundadas o más irregulares, alargados, con protuberancias externas irregulares o ausentes y generalmente con una sola membrana. Estos huevos no son infectantes, pero tienen importancia en el diagnóstico, pues indican la presencia de Ascaris hembras en el intestino. Cuando hay solo parásitos machos, no se encuentran huevos en las materias fecales. Ciclo de vida. Los huevos que salen en las materias fecales se embrionan en el suelo. Estos huevos larvados son infectantes por vía oral y las larvas se liberan en el intestino delgado, migran por la sangre a los pulmones y luego pasan a la vía digestiva, en donde se desarrollan los adultos en el intestino delgado. De allí algunas veces migran a lugares ectópicos y causan daño severo. Los adultos viven aproximadamente un año. La hembra de Ascaris lumbricoides tiene gran actividad reproductora, se calcula que produce aproximadamente 200.000 huevos diarios, lo cual hace que su hallazgo en las materias fecales humanas sea fácil aún en infecciones leves. Normalmente los huevos fertilizados se eliminan al exterior con las materias fecales y su destino depende del lugar donde caigan. Si caen a la tierra húmeda y sombreada, con temperatura de 15 a 30 grados centígrados, en 2 a 4 semanas se forman larvas en el interior de los huevos y se convierten en infectantes. En este estado pueden permanecer varios meses. Al ser ingeridos, las larvas salen a la luz del intestino delgado y hacen un recorrido por la circulación y los pulmones antes de regresar nuevamente al intestino delgado, donde se convierten en parásitos adultos. Este recorrido lo hace penetrando la pared intestinal hasta encontrar un capilar que las llevará por el sistema venoso linfático hasta el corazón derecho y luego a los pulmones. Aquí rompen la pared del capilar y caen al alveolo pulmonar, donde permanecen aproximadamente 10 días. Sufren 2 mudas y aumentan de tamaño. Son eliminados por las vías respiratorias hasta llegar a la laringe y pasan a la faringe para ser deglutidas. Estas larvas resisten el jugo gástrico y pasan al intestino delgado, donde se convierten en adultos. El tiempo requerido para llegar al intestino a partir del momento de la ingestión del huevo infectante es aproximadamente 17 días. Para llegar a ser adultos necesitan 1 mes y medio. De esta manera el periodo prepatente, que va desde la ingestión del huevo al embrionado hasta que la hembra adulta esté en capacidad de poner huevos que se detectan en las materias fecales, es aproximadamente 2 meses. Patología y patogenia. Las lesiones se inician en los pulmones por el paso de las larvas. Allí hay hemorragia e inflamación y se acompaña de hipereosinofilia. En el intestino delgado pueden producir dolor y si existen gran cantidad de parásitos pueden causar obstrucción. Las migraciones de los parásitos adultos son principalmente a las vías biliares y ocasionalmente al árbol respiratorio, páncreas o al exterior a través de fístulas. Los efectos patológicos producidos por Ascaris en el organismo humano se presentan en varios sitios de acuerdo a la localización de las diversas formas evolutivas. Las larvas al pasar por el pulmón producen ruptura de los capilares y de la pared alveolar. Como consecuencia de esto se presenta hemorragia e inflamación. Cuando ocurre en forma masiva da origen al síndrome de Loeffler, que se caracteriza por múltiples lesiones de los alveolos como potente exudado inflamatorio y hemorrágico, al cual se observa en los rayos X como opacidades diseminadas con las características de ser transitorias o fugaces. Ocasionalmente las larvas no siguen el ciclo normal a través del pulmón, sino que continúan por los capilares hacia la circulación arterial y se diseminan en diversos órganos donde producen granulomas de cuerpo extraño. Los parásitos adultos en el intestino delgado causan irritación de la mucosa debido al movimiento y a la presión que hacen por el gran tamaño. Cuando existen en abundante cantidad se entrelazan formando nudos que llegan a alcanzar tamaño suficiente para producir obstrucción del intestino, especialmente en niños. La patología de mayor gravedad se presenta por las migraciones de Ascaris adultos a diferentes sitios del organismo. Las más frecuentes suceden hacia las vías biliares. La forma más simple es la invasión del alcoholédoco con obstrucción biliar.
Esta forma puede ser transitoria, cuando el parásito se retira espontáneamente, o puede ser origen de una infección secundaria, irritación mecánica y obstrucción, lo cual constituye un cuadro de colangitis que puede ser supurativa con producción de abscesos. Cuando la hembra penetra más profundamente las vías biliares y deposita allí huevos que alcanzan el parénquima hepático, se producen granulomas de cuerpo extraño. Estos se observan como nódulos blancos amarillentos de aproximadamente 1 o 3 milímetros microscópicamente. Se observa el centro necrótico infiltrado de eosinófilos, mononucleares y células gigantes, rodeado de tejido fibroso. Cuando se observa el huevo en el corte histológico, ocasionalmente se aprecian blastómeros debido a la iniciación del proceso de embriogénesis. En estos casos no se ve la cubierta albuminoidea externa del huevo y aparece un espacio claro entre este y el tejido circundante como consecuencia de la retracción durante el proceso de fijación que se hace para la preparación del material histológico. Esta patología constituye una hepatitis granulomatosa cuando el parásito adulto muere dentro del hígado, da origen a un foco de necrosis que puede infectarse secundariamente con producción de abscesos macroscópicos. Los huevos o fragmentos del parásito en los canales biliares pueden constituir el núcleo que origina cálculos coledocianos o intrahepáticos. La migración hacia vías pancreáticas puede producir enfermedad grave que incluye pancreatitis. La migración que le sigue en frecuencia es la ascariasis peritoneal, que se origina por el paso de parásitos a través de perforaciones intestinales y por ruptura del apéndice. Los huevos que llegan a la cavidad peritoneal dan origen a granulomas similares a los descritos en el hígado que hacen pensar en tuberculosis peritoneal. En ocasiones pueden presentarse fístulas al exterior a través de las cuales se han observado migraciones de parásitos adultos. Otras migraciones menos frecuentes pueden hacerse al apéndice, a vías respiratorias, a la boca, fosas nasales y otros sitios. Manifestaciones clínicas. La sintomatología inicial en pulmones puede no presentarse y cuando existe simula una infección respiratoria de cualquier origen. Esto constituye el síndrome de Loeffler, el cual muestra consolidaciones pulmonares transitorias. Este síndrome es más común en quienes se infectan por primera vez. En el intestino delgado, el principal síntoma es el dolor periumbilical. La sintomatología más notoria se deriva de la obstrucción intestinal y por las migraciones principalmente a vías biliares e hígado. Las parasitosis intensas y repetidas contribuyen a la desnutrición. Un buen número de casos de infección por Ascaris no manifiestan síntomas, pero estos pueden ocurrir en cualquier momento, aún en infecciones leves. Las manifestaciones clínicas se pueden agrupar así: respiratorias y alérgicas. Las primeras manifestaciones clínicas que ocurren después de la infección se presentan a nivel del tracto respiratorio. Estas pueden ser leves y muchas veces pasan desapercibidas o se confunden con una infección respiratoria de otro origen. Otras veces se presenta tos, expectoración, fiebre, como consecuencia de una invasión larvaria de mayor intensidad. En estos casos es difícil hacer el diagnóstico etiológico. En esta etapa se presenta eosinofilia y con alguna frecuencia manifestaciones alérgicas, principalmente de tipo asmatiforme, independiente de la intensidad de la infección. Cuando hay hipersensibilidad se presenta el síndrome de Loeffler, consistente en un cuadro respiratorio agudo con fiebre de varios días, tos espasmódica, abundante expectoración, ocasionalmente hemoptoica, estertores bronquiales y signos de consolidación pulmonar que simula una neumonía típica. Las opacidades observadas en la radiografía pulmonar tienen la característica de desaparecer en pocos días. Este síndrome es más común en personas que se infectan por primera vez o que viven en zonas no endémicas. Intestinales. Los parásitos adultos alojados en el intestino delgado producen irritación mecánica por contacto y presión sobre las paredes, lo cual causa dolor abdominal difuso como síntoma más frecuente. En ocasiones esta irritación causa diarrea, meteorismo, náuseas y vómito. Esto sucede más frecuentemente en parasitismo intenso. Debe notarse que este parásito no es un importante productor de diarrea. Para que ocurran síntomas no es necesario la presencia de gran número de parásitos. Por el contrario, se ha observado que un solo Ascaris puede producir sintomatología por el frecuente movimiento en busca del sexo opuesto. En infecciones severas, además de la sintomatología descrita, se observa abombamiento del abdomen. El 72% de las complicaciones de ascariasis se deben a obstrucción intestinal. En las infecciones intensas, los parásitos adultos forman nudos que llegan a producir un síndrome de suboclusión u oclusión intestinal, caracterizada por dolor abdominal, vómito, meteorismo y ausencia de evacuaciones intestinales. A la palpación se detecta una masa abdominal en zonas endémicas. La obstrucción intestinal es causada por Ascaris en el 5 al 35% de los casos, de los cuales un buen número son fatales. Este cuadro se asocia algunas veces con eliminación de Ascaris por la boca y nariz. La sintomatología puede desaparecer espontáneamente o después de tratamientos específicos. Migraciones. Estas pueden presentarse sin causa conocida o ser desencadenadas por fiebre y algunos medicamentos como anestésicos antihelmínticos, benzimidazólicos. Las manifestaciones clínicas causadas por Ascaris erráticos son variadas de acuerdo a los órganos afectados. La invasión a las vías biliares produce la sintomatología correspondiente a un síndrome de obstrucción biliar, similar a lo originado por cálculos biliares y a la colecistitis.
Se presenta dolor agudo en la zona hepática de duración prolongada y resistente a los analgésicos comunes, ictericia, fiebre, leucocitosis con neutrofilia, vómito y defensa muscular a la región afectada. Se han presentado casos en los que hay una asociación del parásito con cálculos biliares. Esta sintomatología ocurre tanto en casos de invasión a colédoco como en aquellos en los cuales el parásito ha llegado a los conductos hepáticos, la vesícula o al hígado. Son factores predisponentes las anormalidades anatómicas de las vías biliares, las alteraciones patológicas como sucede en los pacientes con litiasis o en los que han tenido cirugías previas de estas vías. La llegada de parásitos adultos al hígado produce abscesos de tipo piógeno y de tamaño variable, cuya sintomatología es indistinguible de la ocasionada por abscesos de otra etiología. Las características principales de este cuadro clínico son fiebre, dolor en la zona hepática, malestar general, a veces abobamiento de la pared, leucocitosis y eritrosedimentación aumentada. Si los parásitos intrahepáticos corresponden a hembras, es frecuente observar que los huevos depositados allí se diseminan en el parénquima hepático y originan granulomas de cuerpo extraño. Los casos con migraciones a otros sitios dan lugar a cuadros clínicos correspondientes al órgano afectado, como apendicitis, peritonitis, pancreatitis, etc. La migración de los parásitos adultos por vía digestiva ascendente puede causar vómito y su eliminación por boca y nariz, o puede conducirlos a las vías respiratorias, en donde causan los efectos de un cuerpo extraño en estos sitios. En casos de fístulas o hernias intestinales perforadas al exterior, el paciente observa la salida de los parásitos espontáneamente a través de los orificios. Esta tendencia migratoria y de introducirse por orificios se ha encontrado en sondas intestinales. El paso ocasional del herpes hacia la circulación arterial puede suceder como una irregularidad dentro del ciclo normal de estas y que estas deben seguir. Por estas vías son llevadas a cualquier órgano y desencadenan granulomas. Estos se han descrito en el ojo, en el sistema nervioso central y en algunas vísceras. La localización cerebral puede originar síntomas neurológicos variados, incluyendo convulsiones. Este sería el único mecanismo para aceptar que este parásito produzca síntomas del sistema nervioso central, pues se ha descartado la posibilidad de que sea por una toxina. No se conoce la explicación de algunos síntomas popularmente atribuidos a esta parasitosis, como chasquido de dientes y prurito nasal, aunque podría deberse a un mecanismo reflejo por el paso de las larvas por laringe y faringe. La expulsión de ascaris adultos por cualquier vía con la presencia concomitante de fiebre ha hecho popular la creencia de que estos parásitos sean los causantes de estos síntomas. La explicación adecuada se basa en que las enfermedades febriles se acompañan de aumento de la temperatura corporal, originan la migración de los parásitos. Migraciones similares ocurren cuando el cuerpo se enfría después de la muerte. Nutricionales y de rendimiento escolar. La ascariasis en niños interfiere con la nutrición por dos mecanismos. Disminuye la ingestión de alimentos al producir anorexia, lo cual se ha comprobado también en cerdos infectados con Ascarisum. Disminuye la utilización de carbohidratos, grasas y proteínas por consumo de estos alimentos por los parásitos y pérdidas en el intestino por vómito y ocasionalmente por diarrea. La interferencia con la absorción intestinal es leve. Los efectos dañinos a la nutrición son mayores en niños preescolares y escolares que sean desnutridos por falta de aporte alimenticio. En este grupo se ha comprobado que al desparasitarlos cada 4 a 6 meses de manera repetida, se observa aumento de peso y de crecimiento, así como elevación de los niveles sanguíneos de albúmina y de vitaminas A y C. Estudios en Guatemala en niños altamente parasitados por Ascaris y tricuris tratados en 2 ocasiones con albendazol seguidos por 6 meses revelaron que los desparasitados para Ascaris aumentaron levemente de peso, pero no hubo efecto positivo en la capacidad de lectura, el vocabulario y la asistencia escolar al compararlos con grupos que recibieron placebo. Las investigaciones que correlacionan el rendimiento escolar con la desparasitación han mostrado controversia en los resultados. A diferencia de los hallazgos en el estudio de Guatemala, una investigación en Indonesia reveló que después de 5 meses de tratamiento periódico, los niños preescolares mejoraron la capacidad de aprendizaje, las pruebas psicométricas de concentración y coordinación. En Malasia, otro estudio relacionado con la asistencia escolar y la desparasitación no reveló diferencias entre los niños parasitados y parasitados. El diagnóstico se hace principalmente por el examen microscópico de las materias fecales y debe haber un resultado cuantitativo de huevos por gramo de materia fecal. Ocasionalmente se hace por observación de los parásitos adultos y por nemátodos radiológicos. Como no existe una sintomatología característica de las ascariasis, el diagnóstico etiológico se basa en el hallazgo de los parásitos o de sus huevos. En muchos casos, la ascariasis intestinal es asintomática y el diagnóstico es un hallazgo ocasional para la eliminación de parásitos adultos o por examen coprológico. Continuemos.